sintonizarnos y estamos retomando nuevamente la clase de Marcos. Marcos 6, 30 va a ser este estudio del 30 hasta el 44. Y damos gracias a Dios, a todos los que están aquí presentes, a las hermanas y a los hermanos que se prestaron a dar su tiempo, a ese amor al Señor, a aprender su palabra. Gracias a todos los que nos están viendo. Y para empezar vamos a empezar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias por la bendición de tenernos nuevamente reunidos en esta tu casa, en esta tu escuela dominical. Te pido esa sabiduría de lo alto, que tú seas y que estés con nosotros, que tu espíritu more en cada corazón, en cada mente, que pueda asimilar el estudio bíblico de tu santa palabra. Sabemos que has hecho maravillas, sabemos que eres grande, que eres misericordioso, que eres el yo soy, el Adonai, todos los nombres, Padre, se te han otorgado porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Te pido que nos guardes en este caminar cristiano, te pido que seas fiel a cada uno de nosotros, porque aunque tu palabra declara, aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Pido que guardes nuestras almas y que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Y como les iba diciendo, hermanos, en Marcos 6, y ese es un tema que varios lo hemos visto, un capítulo muy mencionado, y se trata nada más que la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000. Es lo que dice el título, pero nosotros conocemos que no solamente eran 5,000. Sabemos que la tradición en aquellos tiempos contaba solamente por los varones. Ya haciendo cuentas, contando niños, contando mujeres, contando ancianos, contando todo, eran más de 10,000 personas que estaban reuniendo. Dicho de paso, estaba muy cerca la fiesta de la Pascua. Y usted sabe, cuando era la fiesta de la Pascua, la gente se albergaba a lugares para que estén ya descansaditos, para que estén ya cerca de esa fiesta y que puedan atender a tiempo. Aquí no es horario de allá de nuestra tradición hispana, que toda la hora que llegamos aterrizando el avión y vamos a la fiesta. No, ahí se preparaba la gente, porque era una reverencia estar en esa fiesta de la Pascua. Aquí no es de que vamos a llegar a la fecha y a la hora y hasta tarde, no. Aquí era muy puntual, muy ortodoxo, muy derecho esto. Pero ¿qué pasaba en esto, hermanos? Pasaba que se acercaba la gente de la Pascua, pero habían escuchado del Maestro, habían escuchado de los milagros que había hecho Él, habían escuchado de la enseñanza que daba, no tan solo alrededor del pueblo más que nada hebreo o pueblo judío, sino que aún iba a sanar a los gentiles, a gente que no era de sangre judía. Y esto realmente causaba asombro, porque un judío no se podía mezclar, no podía ni hablar con una persona que no era de su descendencia, de su raza. ¿Se da cuenta? Entonces esta gente había escuchado de Jesucristo, había escuchado de este Maestro, había escuchado sus milagros, y dice que se acercaron. No lo explica tan claramente Marcos, pero si vamos a Lucas, vamos a Juan, vamos a los demás evangelios, ya explica todo lo que estoy diciendo. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Y esto era normal, porque un discípulo de Jesucristo tenía que estar cerca de su Maestro, tenía que aprender la enseñanza de su Maestro, tenía que estar ahí en obediencia, tenía que estar atento. Aún así que estuvieron mucho tiempo con el Maestro, aún cuando escuchaban las enseñanzas, cuando estuvo ese día, cuando aprendieron a enseñar a Jesucristo, ¿qué hicieron los discípulos? Todos se disparcieron, todos corrieron. ¿Se da cuenta cuán importante es la palabra? Cuán importante es estar cerca
siempre en comunión con Dios, porque vienen pruebas. Y yo ayer estaba platicando con un hermano que nosotros hemos caído en un sistema ideológico, en un sistema filosófico, como dice el apóstol Pablo, de estas filosofías vanas, huecas, secas, que no dejan nada bueno. Desde la caída de los primeros padres, Adán y Eva. Pero así es importante, como dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y lo encontraron todo, dice, encontraron todo lo que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Acuérdense que antes de esto, una misión de los 12 y habían sido delegados, habían por el maestro, que él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco. ¿Se dan cuenta? Hay un descanso. Ayer estuvieron dando una predicación muy tremenda, el pastor Lincoln ahí, de que esta vida, este sistema nos dice, todo es un balance, todo es un balance. Tienes que hacer un balance en esto, en tu familia, tienes que hacer un balance con Dios, tienes que hacer esto. Pero es una palabra twisted, una palabra torcida de nuestro lenguaje, de nuestros días. Eso no es así. Todo puede ser un balance, excepto Dios, porque Dios es absoluto. Él nos dice que dame un balance para acá, dame un balance para allá. Dios merece todo, toda la gloria, toda la honra, porque Él no cambia. Él no va a cambiar su promesa, no le va a decir, es que yo te amo, te doy la salvación, y mañana pasado, ¿sabes qué? Te mando al infierno. No, eso es una mentira. Dios es amor. Dios no es una persona que va a cambiar sus emociones como el mundo lo hace. Y aquí es la importancia de venir vosotros aparte a un lugar desierto donde haya tranquilidad, donde que haya ese reposo, ese enfoque, ese descanso, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Y qué me está tratando este texto? Que había una ministración de aquella multitud, porque esta multitud dice que era grande. Iba a ser cerca básicamente esto iba a ser estaba cerca de las fiestas. Esta gente les había comentado de Jesucristo y se habían volcado y se habían ido cerca del maestro para ver sus enseñanzas, para ver sus milagros, para ver. Había una ansiedad. Lo hacían voluntariamente, no, era el deseo de ver qué se estaba cocinando ahí, por decir un ejemplo. No era tanto la voluntad de ellos, sino que como estamos en un tiempo, en una etapa donde el hombre dice, si tú me enseñas, yo voy a creer. No estamos en una etapa de que se trata por fe. La fe es algo que ya estoy convencido de que hay un Dios invisible, aunque no lo vea, yo estoy convencido que lo hay. Esa es la fe. Pero había mucha multitud, los apóstoles estaban ministrando, se les había enseñado la administración ya, se les había delegado. ¿Y qué dice la palabra? Tenían tiempo, ni para comer tenían tiempo. Y se fueron solos, dice ahí, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y ustedes saben que hemos visto esa barca desde los 365 grados, cómo está la multitud, cómo está la gente con necesidad. Lo hemos visto, ya para que explicarlo de nuevo, ¿eh? Pero muchos los vieron ir, o sea, esta multitud vieron ir y los reconocieron. ¿Quién reconocieron? A los apóstoles y a Jesucristo. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Miren, qué tremendo. Había una ansiedad, había
más que esa, querían ver ellos. Se sentían atraídos por el Señor, se sentían atraídos por la enseñanza del Señor, se sentían atraídos por los milagros de este grupo. Y se juntaron a él, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Ustedes qué se imaginan esa gran multitud? Ancianos, enfermos, leprosos, viudas, niños, niñas, jóvenes, todo tipo de multitud, judío, no judío, y tuvo compasión de ellos. Incluso en otros textos dice que su corazón, ¿qué dice? Que su corazón se sintió constricto, constreñido. ¿Cómo es ese verso? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, un ejemplo, no tenían un líder, no tenían un padre de familia, eran huérfanos, por decirlo así. Aunque tenían papá, aunque tenían su mamá, aunque tenían un líder religioso, ese líder religioso no les enseñaba la verdad pura. No les quería enseñar el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto que hago con mi sangre, Dijo Jesucristo. Les enseñaban puras tradiciones. Y yo me puedo estar hablando toda la vida de tradiciones que tenían que ofrendar, que tenía el templo a qué horas, cuando caía la tarde, ya después de las 6 era otro día. Varias tradiciones. No podían trabajar el sábado porque era sumamente estricto estar en la casa. Tradiciones. Podían caminar nomás tantos pasos. Cuando oraba tenían que parar todo el mundo. Pura tradición. No le enseñaban esta verdad de cómo Dios concilió el mundo por medio de su Hijo. Y ese Hijo estaba ahí. Nosotros ahorita lo estamos estudiando, lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Pero Pedro, pero Juan, pero Jacob, todos los discípulos, esto lo vivieron en carne propia. Pero Jesucristo dice, porque dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, porque Jesús estaba en la colina, estaba en la montaña, estaba en algo alto, y dice que salió y vio a una gran multitud. Imagínense el acercamiento de grandes masas hacia un líder. Y eran, dice, como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó, mira, y dice, y comenzó a darles de comer. No. Y comenzó a hacer milagros. No. ¿Qué comenzó a hacer? Dice Marcos. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Uno de los nombres de Dios que se le da, dice que Dios es el maestro. Máster. Y es ahí, por eso agarran el judío que cuando va a un lugar que es sinagoga, no va a dar la clase un pastor, no va a dar clase un líder, no va a dar clase un anciano, va a dar la clase un maestro, un rabí. Pero ahí nos dice que les enseñaba. Y les lleva muchas cosas, mucha sabiduría, le da mucha luz. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor. Aquí me muestra algo. ¿Se dan cuenta? Me muestra que no eran residentes de ese lugar. Y yo les vengo diciendo mentiras. La gente se preparaba para ese gran evento. Entonces, que se vayan a las aldeas, que se vayan al lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban específicamente para ir a esa fiesta. Pascua. Entonces, tú cuando eres extranjero, vas a ir a un lugar y hay una fiesta, te tienes que hospedar en un lugar. No eres residente en ese lugar, pero tienes que hospedarte. Entonces, él los mandaba a ese lugar. Pero aquí está diciendo para que vayan a los campos, a las aldeas alrededor, y
compren pan, pues no tienen que comer. Pero esto lo dijo Jesucristo, lo dijo uno de los discípulos, o un consejero les dijo eso. Respondió él, les dijo, denles vosotros de comer. ¿En qué problemas le habían metido los discípulos cuando les dijo, denle ustedes de comer? Si nosotros, en un país sumamente rico, una potencia mundial, para darle de comer a 500 personas, 200, la vemos todavía que nos pesa, pero aquí eran más de 5,000 personas. ¿Y qué respondieron? Ellos dijeron, y al saberlo dijeron, 5, respondió él, les dijo, denles vosotros de comer. Ellos dijeron, en un signo de interrogación, que vayamos que vayamos y compremos pan con 200 denarios y les demos de comer. Es lo que tenían, 200 denarios. Eso no iba a alcanzar. En los otros textos nos da un poco más de luz. Pero básicamente le estaban dando esa ordenanza a Felipe, porque Felipe era de Bethsaida, era de un lugar cercano, él conocía el ambiente, conocía los precios, conocía todo ese lugar, pero aún haciendo cuentas no iba a alcanzar. Después dice el texto, y les dijo, porque estaba un joven ahí, ¿cuántos panes tenéis? Dice, ¿cuántos panes tenéis? Dice, id y ved. Al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y que recostaran por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y aquí está la clave, Entonces tomó los 5 panes, miren, tomó esos 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. Aquí hay una verdad pura, una verdad bíblica que todos debemos de analizar. Aquí no se trató tanto de ese darle de comer a los 5,000 o los 10,000. Tenía que haber ese líder, ese pastor, tenía que haber ese maestro que les enseñara, porque dice al principio, les enseñó, no les dio de comer. ¿Y qué le estaba mostrando a estas 10,000 personas que venían a esa fiesta? Y aún eran más, pero estos son los que siguieron al maestro. Les enseñaba a ser agradecidos. Eso era parte de su enseñanza. Ok, aquí hay una buena multitud para poder enseñarles. ¿Quién va a proveer? Porque Dios es proveedor. Y nos dice el texto muy claro. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. ¿A quién estaba viendo el Padre? A su Padre. No viene el dinero de las grandes naciones. No viene el dinero de los grandes maquinarias de hacer dinero. No viene el fruto, sino que lo va a proveer Dios. Entonces ahí está la bendición que le dio a esos pocos panes, a esos pocos peces. Y no dice la bendición, pero si nosotros leemos los demás, dice que bendijo. Y estas palabras dijo: Baruch atah Hashem Elo Enoi Melech Haolam Boré Adama o Adama. Bendito Dios Hashem, porque Elohim, creador del universo, que hace proveer de la tierra. ¿Qué dice? Pan. Es que miró al cielo. ¿Y esto qué hizo?
empezó a multiplicarse. Dice que partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante, y repartió los 12 peces entre todos, y comieron todos, y dice que se hartaron. El texto griego dice que se saciaron, se hartaron, estuvieron, dice, al full. Y recogieron los pedazos, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de los que sobró, dice, de los peces, y lo que comieron eran como, aquí dice eran como 5,000 hombres. ¿Qué me voy a llevar de ese texto hoy en día? ¿Qué me voy a llevar de este texto hoy en día? De ser agradecidos con el Señor. El Señor nos ha enseñado. No es tanto que yo le ponga tanta lujo a este milagro, que me sorprenda porque dio tanto de comer. No, me enseña de ser agradecido. Y este país, Norteamérica, le llaman el cementerio de los cristianos. Pero cuando uno llega de los países del sur, los diferentes países, miran este país con mucha abundancia, se hartan, se sacian y no le dan gracias a Dios. Incluso si vienen con ese cristianismo, se dan un break. Voy a darme un break. Si no vienen, hay un choque. No saben el lenguaje, no saben las costumbres, no saben los días festivos. Uno se va adaptando, pero en ese proceso no le da gracias a Dios. El judío, vemos que cuando levanta un vaso de agua y se lo toma, Baruch atah Elohim, y hace su oración. Bendito Dios, creador de los cielos y la tierra, gracias. Y es esto tanto. ¿Por qué? Porque él estaba triste porque no había un líder, no había un pastor, no había gente descarriada. Dice Isaías 53, todos estaban descarriados, dice, iban en su propia voluntad. Eso es lo que estaba viendo el Señor Jesucristo. Y se saciaron. Pero yo veo otro aspecto. El niño que estaba tomando, estaba más que nada repartiendo, porque él dio voluntariamente su alimento, su almuerzo. Esos pececitos eran para él. Pero él no le importó, él le dio al maestro. No importó quedarse sin comer. Aquí está. Y hizo un milagro de los más vistos y más notados, porque incluso Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo mencionan, este gran milagro. Me llama la atención esa bendición. Estamos en tiempos difíciles y a veces pensamos, wow, esto yo gano tanto, y me alcanza. No es tanto lo que uno gana. Yo me acuerdo, hace 3, 4 años, yo no trabajé por un año completo, y aún así Dios tuvo misericordia conmigo. Me bendijo de una manera más que cuando uno tiene el overtime. Pero ¿qué debe ser? Agradecido, estar siempre fiel con el Señor, y el Señor va a proveer. El que no conoce, el que no se queda a ver sin trabajo, tal vez no puede decir eso, pero cuando uno se queda por un año, no estamos hablando de una semana se están ahogando porque ay, no tengo para esto, para otro. Uno se queda en un año sin trabajo, en un año. El que no está bien parado con el Señor, va a sacar lágrimas. ¿Quién te va a dar por la renta? ¿Quién te va a dar para esto? Que ya se pierde el bill de teléfono, que el bill de esto, que el bill del otro. Es algo tremendo. Entonces, ¿qué me puedo llevar a esta enseñanza esta mañana, hermanos? Me voy a llevar ser agradecido con el Señor.
Una oración, no estoy hablando de una oración de 3 horas, se enfría la comida. ¿Qué dijo Jesús? Dijo estas palabras y bendijo. A veces empezamos a orar ¿por qué? Por las naciones, por el huérfano, por los ancianos, por todo. Esto, bendito Creador, bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra, tú que provees, tú que sacas pan de la tierra, gracias. Sencilla oración, pero debe ser con un corazón rendido, un corazón con mucha fe, que le estás hablando al Padre que ha creado los cielos y la tierra, con una reverencia. Entonces esa oración va a ser un efecto, que se va a hacer un estilo de vida esa oración. Me recuerdo algo de mi padre, ya falleció, ¿verdad? Pero él tenía grandes terrenos y cuando se daban cosechas grandes, y él decía, y no estaba de acuerdo con él decía, ahora sí hay Dios. Y cuando no daba las cosechas, decía, no, pues no nos dio Dios. Y es una mentira. Cuando hay escasez, debe dar gracias a Dios. Cuando hay una abundancia, debe dar gracias a Dios. En todos los tiempos hay que dar gracias a Dios. ¿Y qué nos enseña esto? La palabra de Dios. El apóstol Pablo, yo he estado en abundancia, en escasez, pero siempre hay que dar con acción de gracias. Y es tremendo lo que nos enseña este milagro, la alimentación de los 5,000. Fue en el lugar perfecto, fue con la gente que tenía que recibir enseñanza. Porque sabemos, a través de la historia han surgido hambrunas, han surgido desastres, han surgido varias cosas, han llegado sistemas, pero la palabra no cambia. La palabra nos enseña sobre todas las cosas estar agradecidos con un Dios amoroso, un Dios que busca primeramente llenarnos es con ese pan. ¿Qué dice ese pan? ¿Qué? Espiritual. También nos enseña a ser agradecidos con ese pan material. Esa es la enseñanza de esta mañana. Yo le pudiera hablar de la tradición, renglón por renglón, la posición, el kilometraje, las millas donde estaban parados, qué distancias, si estaba seco el pasto, si estaba verde el pasto, si eran los pescados secos en escabeche o eran sardinas, si era el pan de cebada, de trigo, diferente, o tenían semita arriba, o era no, o que era el plan de flat, como le dice el griego, que es una pita. No, la esencia de este verso, la esencia de la alimentación de estos 5,000 o más de 5,000 era estar agradecidos con el Dios mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque Cristo entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, dijo esa oración: bendito Dios, creador de los cielos y la tierra, tú que sacas, que provees el pan, gracias. Eso es más que nada en esencia lo que nos vamos a llevar esta mañana, y que lo hagamos rema en nuestras vidas diarias como un estilo de vida, y que se burlen aquellos de afuera, que se burlen mientras están endrogados hasta el último penny, pero ahí están con sus lujos y no agradeciendo a Dios, que se burlen. Están en abundancia, pueden comer todo, están enfermos. Entonces, que nos enseña el Señor ser agradecidos. Puede hacer milagros, Señor, pero necesita fe en nosotros. Necesita fe, porque más adelante hizo otro milagro, había más panes y todo preguntando a los apóstoles qué vamos a hacer con tanta gente, y ellos sabiendo que Jesucristo pudo hacer alimentar 5,000 y más. Va a haber duda, tenemos que activar esa fe día con día, ser agradecidos. Ok, una pregunta, hermanos, o
algo que puedan agregar ustedes que se me pasó, porque pues... Básicamente, ahora yo creo que, bueno, el comentario que se hace, hemos oído, que los 200 denarios eran aproximadamente el equivalente a unos 200 días de trabajo, de cualquier hombre. Entonces, los apóstoles miraron con su fuerza natural, humana, pero cuando el Señor los confronta le dice, dale vosotros de comer. No lo hizo para que ellos se intimidaran, no para que tan probar la fe que ellos tenían. Muchas veces, muy buen comentario. Muchas veces nos vamos a ver encrucijadas en nuestra vida, tal vez de escasez, pero ¿a dónde está nuestra fe si hemos creído? Yo creo que es algo, un punto en que muchas veces debemos de detenernos y razonar, ¿verdad?, con el razonamiento bíblico y ver de que nuestro proveedor siempre está atento a nuestra necesidad, pero muchas veces suplantamos a nuestro proveedor por nuestra propia opinión y por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces estamos en esa escasez porque no le hemos creído a ese Dios. Y Él, pues siempre, viéndolo desde ese punto de vista, Él siempre está proveyendo. Muy buen comentario. ¿Otro comentario? Yo pienso, hermano, que esta enseñanza fue más que todo para los apóstoles, porque era el grupo que el Señor estaba preparando para su partida. Entonces, porque el Señor más adelante les dice, o si en Mateo les dice, ustedes me seguís porque les doy de hartar. O sea, la multitud, dice que el Señor tuvo compasión, pero Él conocía el corazón de ese pueblo. Pero realmente yo pienso en mí, leyendo la Escritura, que esta enseñanza era para los apóstoles, para que aprendieran a confiar en Él y depender de Él totalmente, y es como ahora en día. Y el Señor dice que nunca les hablaba de grandeza, y se ha fijado que la mayoría de pastores ahora que Dios te va a bendecir, sí, Él los va a bendecir, pero el Señor los va a bendecir realmente con lo espiritual, y los va a dar lo que necesitamos. Es el famoso evangelio de la prosperidad, que está hablando, ¿verdad? El Señor, y es una verdad absoluta lo que dijo ahorita, el que se acercaba a Jesucristo, los discípulos estaban alimentándose de la enseñanza, haciéndose más fuerte, creciendo más fuerte su fe. ¿Es cierto? Y aún así enseñando los grandes milagros. Pero ya con el tiempo vemos a un Juan experimentado, a un apóstol fuerte en la fe, que daba su vida. Vemos a quién más, a Santiago, primer mártir, Esteban, ¿verdad? Pero uno de los de la iglesia fue Santiago. Vemos también a un Pedro con madurez espiritual. Ya de anciano lo vemos que estamos haciendo cartas, cómo el Espíritu Santo le dio esa guianza para hacer esas cartas tan profundas. ¿Y qué se dice más del apóstol Pablo, que no estuvo con Jesucristo, pero fue enseñado por Jesucristo? Lo demuestra la palabra, pequeñas porciones. La fe de él. Y una de las cosas que dice aquí, dice, y el Señor cuando despidió, dice que despedido, después que lo hubo despedido, dice, se fue al monte a orar. Es una de las cosas, es una base, y yo le digo a mi esposo que en este llamado es la oración. Es tremendo. Porque como ser humano estamos en esta carne, y por eso dice la palabra que no dejemos de orar, que oremos en todo tiempo, porque el poder del cristiano está en la oración, porque nosotros estamos a la merced del enemigo, que cualquier cosa nos va a querer tumbar. Yo le digo a mi esposo, es necesario que lo mantengamos orando todo el tiempo y no mirarlo como una religión, porque no
para que el Señor haga grandes cosas, porque Él en su inmensa misericordia y su poder, Él la va a hacer, porque Él es Dios. Pero para que nosotros estemos firmes contra aquella acechanza que puedan venir contra nosotros. Y es lo que me impacta aquí, que el Señor, o sea, en todo tiempo, Él siempre estaba orando. Y Él siempre se apartaba al desierto, se apartaba siempre. En lugares para enfocar más. Para enfocarte en Él. Gracias hermana por todo. Bueno, gracias por todas las, más que nada, sus puntos de vista, sus aportaciones. Yo creo que vamos a ir despidiendo la clase, que ya es tiempo. Sí. Gracias por todos los que nos están sintonizando y nos vemos aquí el próximo domingo nuevamente. La invitación está hecha. Dios les bendiga, Dios los guarde. Vamos a ir cerrando con una oración. Voy a orar y nos vamos cerrando. Amén. Miren su rostro. Bendito Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por las maravillas, por los milagros, por tu enseñanza, porque sabemos que eres un Dios amoroso, un Dios de poder, un Dios hermoso, un Dios de misericordia, que aunque tu palabra realmente lo declara, nosotros debemos de seguir fortaleciendo nuestra fe, seguir trabajando con esa fe para que podamos llegar a tu estatura. Te damos gracias en todo tiempo, te damos gracias en la escasez, te damos gracias en la abundancia. Sabemos que tú nos has mandado y nos has delegado esa gran comisión, ese gran mandamiento. Te pido que pongas en mis hermanos, en cada corazón, en cada mente, que ellos puedan y que se lleven esta enseñanza que tú nos has dado desde el principio, que debemos ser agradecidos, que debemos ser fieles a ti. No dudar, porque tu palabra dice, pero como ya sabía lo que tenía que hacer, nos pones siempre esa prueba para que podamos crecer en nuestra fe. Te doy gracias, bendice enormemente a todos los que nos están viendo, bendice enormemente a los hermanos que se han presentado en esta escuela dominical y te pido que nos sigas bendiciendo por el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí.